noches a todos, bienvenidos. Le pedí a Javier unas palabras de bienvenida. Yo soy Sebastián Blanco, soy el director general del espacio en el cual estamos hoy, que es la Abadía Centro de Arte y Estudios Latinoamericanos. Para nosotros, bueno, ya venimos trabajando y cooperando con el Instituto Munier de Buenos Aires hace un par de años, podría decir. Es un gusto siempre tenerlos acá y sus iniciativas son siempre bienvenidas, pues consideramos que tenemos los mismos fines y objetivos de fondo, que es generar contenido, pensamiento y acción que ayude a una sociedad más humana. En especial hoy día agradezco la visita del doctor Carlos Díaz. Como le dije personalmente, para nosotros es un honor tenerlo en este espacio. También en vistas a lo que he podido leer sobre usted, de ahondar, profundizar en lo que es auténticamente humano, para desde ahí poder desarrollarnos y contribuir a una sociedad más justa y reconciliada. Bueno, simplemente agradecerles también la presencia a todos ustedes, es su casa para cuando quieran participar también de las diversas actividades que hacemos. Muchas gracias y no me cabe duda que vamos a disfrutar intelectualmente de las palabras del doctor. Mi nombre es Javier García Moritán, tengo el orgullo de darles la bienvenida en nombre del Instituto Emanuel Munier de Buenos Aires. Hoy nos convoca una fiesta del pensamiento, una fiesta del humanismo. Digo del pensamiento y del humanismo porque no es meramente un encuentro intelectual de aquellas ideas en los cielos lejanos, sino precisamente es la fiesta del pensamiento aplicado a la vida cotidiana y de esas herramientas, si se las puede llamar, que nos pueden ayudar a tener una vida más digna, con más sentido, con propósito. Quiero agradecer a Sebastián Blanco y a la Abadía Centro de Arte y Estudios por abrirnos las puertas de su casa una vez más, con esta misión que tiene la Abadía de la evangelización a través de la cultura. Creemos desde el Instituto Munier que tenemos muchos puntos en común, en tanto nosotros nos proponemos humanizar cada vez más los espacios en los que habitamos, en donde trabajamos, donde interactuamos, donde vivimos. Allá por 2011, un grupo de amigos nos propusimos darle forma a la sede de Buenos Aires del Instituto Emanuel Munier. Ya participábamos del Instituto Munier de Argentina, cuya sede está en la ciudad de Córdoba, pero creíamos que podíamos hacerlo nuestro en la ciudad de Buenos Aires. ¿Con qué idea? Tratar de propender a que exista una mayor humanización de nuestra sociedad. ¿Qué significa? Que podamos realizarnos como personas de mejor manera y con dignidad en el trabajo, en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares, en la vida institucional de nuestra sociedad. Y con la intención de promover el personalismo comunitario, esta corriente, este movimiento dentro de la filosofía que se propone situar a la persona humana como centro de la civilización. Por supuesto que nos sentimos legatarios del pensamiento de Emanuel Munier, entre otros pensadores, y conformamos un grupo donde personas con distintas profesiones, distintos oficios y hábitos, coincidíamos en esta perspectiva de una humanización de los espacios que habitábamos. De este modo comenzamos a tener grupos de estudio, comenzamos a organizar algunas conferencias, algunos encuentros con organizaciones afines a la nuestra, pues solos sabemos que no sería más que una utopía pensar en esta mayor humanización de nuestra sociedad, y comenzamos un camino cuyo fin aún seguimos trabajando, que tiene que ver con ser una voz relevante que se expida sobre los temas sensibles de nuestro tiempo. Así como hay movimientos políticos que sostienen, agrupaciones políticas que tienen sus núcleos de pensamiento para políticas públicas y demás, nosotros queremos ser la voz del humanismo. Eso nos proponemos. Carlos, allá por 2011, no dudó en darnos su apoyo para crear el Instituto Munier, y durante todo este tiempo hemos ido trabajando. Entonces, mis palabras son muy breves. Lo que nos proponemos también con esta presentación, y teniendo
junto a nosotros al fundador del Instituto Emmanuel Mounier en España, que después lo llevó, por supuesto, también a otros países, es convocarlos a participar de este espacio en donde, acá en Buenos Aires, y después de lo que escucharán de la presentación de Carlos, estamos trabajando y estamos abiertos a recibir más entusiasmo para esta transformación de la realidad desde el humanismo que nos proponemos. Dicho esto, paso a la presentación formal de Carlos. A él no le gustan las presentaciones formales, pero algunas palabras hay que decir. Él suele hablar del ridiculum vitae en vez del curriculum vitae. Pues muchas veces hay figuras que se esconden detrás de sus logros y sus títulos para dejar de ser sí mismos y simplemente presentarse a través de los títulos. Entonces Carlos se ríe de eso, pero hay algunas cosas que hay que decir. Además de haber fundado el Instituto Emmanuel Mounier, ha desempeñado desde 1983 la titularidad de la Cátedra de Historia Comparada de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid. Es un autor de la cantidad de libros que voy a decir va a ser controversial porque hay distintas estadísticas. Algunos dicen que ha publicado más de 200, otros dicen más de 300, y yo escuché la verdad de cuál es el número final, que sin duda nos desafía. Y detrás de ese número, que son 320 y pico, ¿cierto? Sí. Que parece imposible y que seguro nos genera alguna reacción interior de decir, no puede ser. Nadie publica 300 libros. Bueno, sin presunción de ningún tipo, Carlos asegura que basa todo su pensamiento y todo su trabajo en base al estudio. Hace poco, cuando teníamos la posibilidad de hablar con él para invitarlo a venir a Buenos Aires, lo primero que le pregunté es, ¿seguís estudiando 10 horas por día? Y su respuesta fue 11, hermanito. 11 horas de estudio diario hace más de 40 años, ¿cierto? Sí. Bueno, por cierto, una vida de sacrificio también en pos de contribuir, desde donde se pueda, a crear una reflexión sintiente, una razón cálida más que una razón fría. Pero como no tengo yo el lugar del protagonismo, ya mismo voy a ceder la palabra, diciéndoles que a esta fiesta del pensamiento en la que están asistiendo, no tengan dudas que están en presencia de uno de los pensadores humanistas más brillantes de nuestro tiempo. Eso va por mi cuenta. Si Carlos no se quiere hacer cargo, por supuesto que es libre de ello, pero ustedes sépanlo y me lo dirán después de la conferencia. Muchas gracias. Esto me obliga a ser lo que no soy, brillante. Así que les contemos un poco la tasa de inflación verbal de los amigos y ahora viene la dura realidad. No sé ustedes cómo están viviendo el momento presente. Levanten, por favor, voy a dar 3 posibilidades para que levanten la mano con la que se identifiquen más. ¿Estamos muy bien? ¿Este mundo está muy bien? ¿Este mundo está regular? ¿Este mundo está mal o muy mal? Empecemos por los primeros, los que sienten que esto va bien, que el mundo va bien. Un descarriado. Segundo, vamos a ver los que piensan que esto todavía está funcionando a pesar de todo. Bastante gente. Bien. Y los que piensen que esto va mal o muy mal. Poco menos que los anteriores. Bueno, gracias. Así que yo pienso lo siguiente yo. A pesar de que lo que voy a decir, yo sigo trabajando con mucha ilusión, como si todo estuviera muy bien. Yo pienso que todo está muy mal, pero voy a tratar de argumentar, aunque evidentemente haya claroscuros, que no somos ni blancos ni negros, somos mestizos, pero tirando a negro, digo no en el sentido de la raza, sino del pesimismo asociado a dicho color.
Yo, en primer lugar, creo que nos asusta pensar, que nos asusta afrontar los males terribles de nuestros días. Y que es como si me dicen a mí, te vas a morir dentro de 5 minutos, no tengo en este momento capacidad para procesar ese dato. Y digo, no puede ser, se está equivocando. ¿De acuerdo? Entonces, pensar de verdad la oscuridad de esta vida asusta a tantos que son muchos los que procuran edulcorarla y presentarla menos dramáticamente de lo que yo la voy a presentar. En primer lugar, nosotros somos herederos de la Ilustración y vivimos de tres mitos que son coincidentes. El primero es el mito de la bioremediación. Es decir, el mal que hemos hecho en la vida, el agujero negro de la capa de ozono, por poner un simple ejemplo, se puede remediar. Todo tiene remedio. Eso lo llamamos mito de la bioremediación. Somos hijos de la Ilustración y la Ilustración siempre ha dicho que todo tiene remedio y que vamos a ir siempre a mejor. Bueno, e incluso hay quien niega que existan, por ejemplo, que tengamos que estar preocupados por los signos de destrucción del planeta Tierra. O sea, hay continentes enteros, países enteros, que niegan que la Tierra esté siendo sacudida por una vorágine destructiva de tal manera que podemos matar el planeta. Hay gente, empezando por el presidente de Estados Unidos, China, etcétera, que afirman que no está pasando nada, que siempre ha habido crisis ecológicas y que, en fin, en el Pleistoceno hubo una glaciación y nunca pasa nada. Entonces, esto se llama el mito de la bioremediación. Junto a esto está el mito de la eterna longevidad. Cada vez vamos a vivir más. Y por lo tanto, prótesis sobre prótesis, podríamos lograr alcanzar una cuasi eternidad, cientos y cientos de años, hasta que ya no tuviéramos una prótesis, porque todas las prótesis se hubieran gastado. Y esto tiene como consecuencia, por ejemplo, la fáctica, en la realidad, se ve, se muestra, en que, por ejemplo, mi hija, que es médica, en Noruega, nuestra hija, que está aquí mi esposa, Julia, pues cada vez dice que es más insoportable hacer medicina, porque llega allí la gente y denuncia a los médicos porque han dejado morir a su abuelito, que solo tiene 127 años. Entonces, estamos enfadados con la medicina porque no nos prolonga la vida como creemos que ha de ser prolongada. Y el tercer mito, que es la de la ultrainmunidad, es que el futuro va a recomponerlo todo, porque el futuro es la esperanza de lo que el presente y el pasado han generado de forma desesperanzada. Dicho de otro modo, siempre el futuro será mejor. Bueno, con estos tres mitologemas, aquí como dicen los alemanes en el Hinterkopf, en la parte trasera de la cabeza,
lo que yo voy a decir lo digo afrontando la convicción de que algunos de ustedes, y quizá no pocos, tengan en el fondo de su corazón estas tres mitos o mitologemas. En primer lugar, yo creo que estamos en ruina ecológica. En ruina ecológica de unas magnitudes difícilmente recuperables. Es decir, imposibles de recuperar. El daño es mortal. Y que no basta con reciclar las basuras. Mucha gente piensa que ya con eso ya soy un ecologista, sino que habría que tomar en consideración una enorme cantidad, una actitud completamente nueva, una enorme cantidad de pautas de conducta, si queremos que el final se retarde lo más posible. Que estamos en ruina ecológica y además que hay que tomar medidas urgentes para mí y para mucha gente que conozco y que me han enseñado a estudiar la ecología deep, profunda, es así. De tal manera que ya no basta con decir, bueno, poco a poco iremos recuperando los ecosistemas destruidos, generando agua potable en lo que es forestando lo deforestado y reforestando. No. Es urgente, de toda urgencia, comenzar a hacerlo si queremos sobrevivir más tiempo. Nosotros, porque nuestros bisnietos tendrán que lidiar otro toro con los cuernos ecológicos mucho más afilados. ¿De acuerdo? Les estoy exponiendo mi punto de vista. Yo no tengo palabras de vida eterna, simplemente, pues sí, que soy un estudioso y nada más. Luego ya. O sea, una medida concreta, por ejemplo, no hay agua suficiente para toda la humanidad hoy. Alguien puede decir, no va conmigo, incluso riego mi jardín. Bueno, esa es una actitud. La mía es, como no hay agua, yo no me ducho todos los días. Alguien se puede reír. Este hombre olerá mal, procuro no oler mal. ¿De acuerdo? O sea, así de urgente lo veo. Para que entremos directamente al asunto y sin más paliativos ni edulcoraciones de la situación. No podemos comer tanta carne. Las vacas son uno de los motivos de mayor ruptura de la capa de ozono, con sus flatulencias. Tenemos que dejar de comer tanta carne. Son ejemplos cotidianos, pero con urgencia, ya. Estamos después de esta ruina en la que no quiero insistir y no quiero ser milenarista ni parecer ultra pesimista. Estamos también en ruina antropológica. En ruina antropológica. Hoy no hay respeto por el ser humano. No hay respeto. En primer lugar, porque las 3/4 partes de la humanidad están pasando hambre. Eso es una falta de respeto bastante considerable. Hablo de pasar hambre, no hablo de hacer dieta. No sé si alguno de los aquí presentes ha pasado hambre. Pasar hambre significa saber que mañana quizá no coma y que mi vida no está asegurada a corto plazo. No me pongan esas caras de gente ya que está traumatizada por las palabras que llevo dichas. Esto es así. Y hay que tomarlo, como decía, mit Fröhlichen Geist,
con un espíritu jocundo, alegre, gaya, ciencia. Esto es así. Y no va a dejar de ser porque nos mostremos compungidos o lacrimógenos. Esto es así. Entonces, hoy hay mucha gente que trata a las personas como a perros y a los perros como personas. Y esto es así. No todos, pero mucha gente, con tendencia creciente. Se gasta mucho más en salvar a un oso panda que a muchos africanos que llevan las tripas fuera de hambre. Entonces, estamos en ruina antropológica. El hombre no es un fin en sí mismo hoy. Es un instrumento al servicio, bien sea de la producción, bien sea de lo que sea, al servicio del sexo, pero no es un fin en sí mismo. ¿Qué significa no ser fin en sí mismo? Pues que el hombre tiene precio, pero no tiene valor. Valor por el mero hecho de ser persona. Tercera ruina. Ruina económica. La gente no sé si se ha dado cuenta de que el capitalismo no funciona. Y que para que funcione, para que haya trabajo, tiene que dar sueldos de miseria. Y si no da sueldos de miseria, genera un desempleo brutal. En cualquier caso, mal. Entonces, el modo de vida americano, todos queremos ser más ricos, todos queremos cada vez ganar más, que nuestros países progresen en índice de renta per cápita, pero no hay bienes en la naturaleza para que así sea. La naturaleza es inelástica, no da más de sí. El petróleo se acaba. Así que el mito del eterno crecimiento económico, de la bonanza económica, con el capitalismo es imposible. Solo quedaría hacer una revolución económica. Una revolución económica no significa matar a la gente, andar pegando tiros, no. Significa producir de otro modo y vivir de otro modo. De todas maneras, compartiendo. Si queremos que todos vivan y que vivan dignamente. Para eso sí da la naturaleza. La naturaleza da contra los agoreros y pesimistas para que haya 6 veces la población que hoy existe sobre la Tierra. Si se repartiera la tarta, el pastel. Naturalmente, entre las 10 personas más ricas del mundo se comen un poco más del tercio de lo que correspondería a la población mundial. Así no hay manera. Bueno, entonces estamos en ruina económica, habría que hacer una transformación radical de la economía, no entendida solamente como forma de producir, sino como forma de vivir fraternalmente. La economía no es solamente una ciencia del consumo ni de la producción, es la ciencia, decía Aristóteles, del oikos, es decir, de la casa común. Bueno, no hará falta que les diga que la economía no se soluciona con cambios de gobierno, ni con salir a las calles a tocar el bombo. La economía se soluciona con una planeación radicalmente de carácter
comunitario, donde sea posible dar sin robar. Y para esto hace falta enfocar de una manera totalmente distinta el modo de producción. Para cada cosa de esta yo necesitaría un libro de esos 300 que he escrito. ¿De acuerdo? Estamos en ruina ecológica, en ruina antropológica, en ruina económica, pero también estamos en ruina axiológica. ¿Por qué? Digo esto porque no tenemos valores profundos, no tenemos sistemas de creencias. En lo que se denomina la posmodernidad existe el microrrelato, pero no el macrorrelato. El microrrelato es yo quiero ser feliz yo y los míos. El macrorrelato es ¿será posible que la humanidad entera sea feliz? Nuestros valores son básicamente los del consumo. Y de consumo de sexo, o de consumo de droga, o de consumo de comida, o de consumo de viajes, Somos consumidores, no somos creadores. Y en ese sentido, pues por ejemplo, muy poca gente se plantea vivir conforme a lo eterno. El valor de lo eterno es superior al valor de lo fungible. Si yo te digo que te voy a amar, te amaré durante un día, mejor que si me amarás durante un rato. Pero mejor sería que tú me dijeras, porque tienes esa voluntad, que me amarás para siempre. Un autre, c'est de dire tandis que je vivrai, tu vas pas mourir, decía Gabriel Marcel. Amar a otro es decirle, mientras yo viva, tú no morirás. Eso sería amar a otro. Pero amarle por un rato, el mercado está lleno de ofertas. O asimismo en lo profundo, es decir, vivimos de las modas, de lo... Se faire une tête, dicen los franceses, hacerse una cabeza, hacerse una personalidad. Ahora nos lo hacen en la peluquería, conforme a los gustos del momento. Todos vamos vestidos andrajosamente, con los pantalones rotos, porque se lleva, esa es la moda. Entonces no hay profundidad axiológica, superficialidad de lo común, de lo vulgar, de lo fungible, de los modos y de las modas, pero no de lo profundo. Todo el mundo quiere consumir muchas cosas, pero olvida que en su casa, en su vida, en su arquitectura existencial, necesitamos que haya una viga maestra, como decían los griegos, un architecton, una viga maestra, que es la que sostiene toda nuestra vida, nuestro edificio, nuestros valores. Tenemos cientos de vigas de plástico, los viajes, esto, lo otro, pero no tenemos nada que de verdad permanezca firme cuando nos falte el dinero o la salud. Nos venimos abajo. Con estos ejemplos creo que bastará para decir que nuestra axiología en estas circunstancias tiende al relativismo. Cada maestrillo tiene su librillo, cada persona tiene sus valorillos y nadie cree en valores de verdad, que duren siempre, que sean fundantes, que sean profundos, que sean solidarios. Pues no. Cuando digo nadie, estoy hablando metafóricamente, es evidente, estadísticamente. Por tanto, estamos en ruina axiológica. De tal manera
que no somos de fiar. Vivo 6 meses al año en México. Y ahí hay un lema que se dice, quien no transa no avanza. Y eso la gente se lo cree. Todos nos mentimos. Mucha gente llama desde la oficina con el teléfono de la oficina, a su casa y a sus amigos. La lista de ejemplos sería abrumadora. Y finalmente, estamos en ruina de sentido histórico. La historia como un macrorrelato no la conocemos. Parece que hemos nacido ayer, todos. Ignoramos qué ha pasado en la historia, por eso repetímoslos. Quien ignora la historia está condenada o obligado a repetir los errores. Todos nos creemos geniales. Vivimos como si el mundo hubiera nacido con nosotros. Bien. Estas son las crisis graves que yo veo, que abarcan a la mayoría de la humanidad. Y al llegar aquí, quiero justificar lo que acabo de decir. Porque en este momento y siempre hay 3 tipos de conductas posibles. Una la preconvencional, otra la convencional y otra la postconvencional. La conducta preconvencional es la que yo a lo mío, yo a mi felicidad. Que tengo una familia pero soy drogadicto, yo a mi droga. Primero yo. ¿De acuerdo? Esa persona egoísta, egocéntrica, que puede saludar al vecino y ser muy simpático, pero cuyo fondo de ojo es el del buitre redondo que solo dice ego. Y que es una bestia predadora. Su pico es curvo y todo lo devora. Esto abarca a 45% de la población mundial. Esta actitud preconvencional, en el fondo. Mis necesidades son urgencias, aunque sean caprichos. Si nosotros somos una población normalizada, es decir, si fuéramos como el resto de la gente, ese 45% hoy aquí estaría entre nosotros. O sea, yo ya a mi edad soy perro viejo, ladro sentado, y no estoy para mentiras. Ni para academicismo. Yo ya no tengo que demostrar nada. La segunda posición es la posición convencional. Yo y los míos, mi familia, mis hijos que están estudiando, que son pequeñitos, las colegiaturas, ¿estás de acuerdo? O yo, y si soy médico, pues los del gremio de médicos, pues para ver cómo hacemos beneficio. Yo soy abogado, pues los abogados, mis amigos y mi familia. Abarca el 45% de la población mundial, también. Es casi como la anterior numéricamente. Nadie hace por nada en este grupo, por nadie desinteresadamente. Es lógico que se haga por los hijos, porque hasta las perras amamantan a sus hijos. Lo puedo decir con mayor dureza, pero tampoco me parece una virtud antropológica de primer orden. Está muy bien y es necesario. Y es necesario. Pero no hay que presumir moralmente de eso. Y hay una tercera posibilidad que es la posconvencional, que es la persona que se preocupa por sus hijos y por la humanidad y va a la cárcel aunque sea para defender una causa que no es económicamente suya. Porque a la cárcel se va o por robar, aunque solo a veces, o por denunciar el robo, y esto siempre. Entonces, esa persona es lo que llamaba el justo. Platón lo llamaba así, es aquel cuyo corazón ya no le pertenece a él sino a la humanidad.
está dispuesto para asumir una posición donde cuentan los intereses de los demás como si fueran propios. Es muy difícil asumir este 10%. Porque claro, yo que me quiero mover en este esquema, a pesar de mis muchos pecados y de mi finitud, mi fragilidad y de que soy un saco de vicios, a pesar de todo yo quiero moverme en esta dimensión. Muy difícil, porque si no hubiera sido por mi mujer, yo he estado mucho tiempo haciendo por los hijos de los demás lo que no he hecho por los míos. Es muy difícil. Pero yo volvería a repetirlo, sobre todo si me volviera a casar con la misma esposa. Gracias, mi amor. Bien. A esto ha habido quien la ha llamado fin de la historia. Tuve la oportunidad de tener un cara a cara con Francis Fukuyama y él decía que a él no le importaba el fin de la historia. El fin de la historia es que no va a haber futuro. Vamos, un futuro que no va a durar mucho. Porque dice, yo pertenezco a un país que tiene que cerrar las fronteras y vamos a vivir más. Justamente la política de Trump. Aquí tenemos ríos, tenemos agua, tenemos riqueza, vamos a vivir más tiempo que los demás. Y no va a entrar ni un solo extranjero. Pero con esto no se vive eternamente, se alarga la agonía. Dicho esto, con este paisaje que yo creo sinceramente que es verdadero, y que a mí no me importa encarar porque sé que tengo que morir y yo también me voy a oxidar, y que convivir con este espectro tanático no impide dentro de él tener un espíritu erótico, eros, amor, thanatos, muerte. Tengo mis propuestas, si no para evitarlo, sí para paliarlo, o por lo menos para vivir con dignidad en el mientras tanto. Porque sigo pensando que si nos comportamos como debemos, hay en todo ser humano más cosas dignas de admiración que de desprecio, a pesar de todo. En primer lugar, propuestas. Hay que decrecer en el consumo. Decrecer no significa vivir peor, sino vivir de una forma más humana. Yo no tengo coche. Porque considero que si todos tenemos coche es peor para todos. Por un ejemplo, estoy poniendo ejemplos puntuales de una forma taquistoscópica y verdaderamente nuclear. Digamos, estoy poniendo dedos en la llaga, nada más, porque esto es muy extenso. Por ejemplo, hay que cultivar el espíritu. No digo para tener 3 doctorados. Tener 3 doctorados está muy bien y yo los tengo, pero eso no me hace feliz. Eso es un instrumento. Yo quiero hablar muchos idiomas, pero no porque me digan es políglota, sino porque me quiero comunicar con la gente en su idioma, a ser posible. Porque solo si hablas el idioma del otro, hablas el tuyo propio, en el fondo. Yo quiero estudiar para universalizar la belleza. Y no como Fausto. La tentación fáustica, Mefisto es el diablo y Fausto es una persona que no quiere envejecer y le vende su alma al diablo con tal de no envejecer.
llega un momento en que empieza a envejecer, porque el diablo no mantiene su pacto. El pacto es: te entrego mi alma, diablo, si tú me dejas siempre eternamente joven. Pero el diablo falla, y entonces solo se le ocurre decir a Mefisto: Verweile Augenblick, du bist so schön. Detente instante, eres tan bello. Pues no. Hay que vivir el envejecimiento, pero con altura. Porque además, huir de él es una catástrofe. Es alimentar la muerte con las dos manos. Huir de lo muerto que se va generando en nosotros. Pero lo muerto revivificado. Seremos polvo, sí, mas polvo enamorado, como decía el poeta. Esto no necesita hacer un pacto con el diablo. Significa que hay que crecer cada día. ¿Por qué escribo yo tantos libros? Porque quiero llegar al infinito, quiero tener una infinidad de amigos potenciales. Yo quiero que mi beso abarque a toda la humanidad, como decía Schiller en la Oda a la Alegría, a la cual puso luego música Beethoven. Das mein Kuss auf die Menschheit geht. Que yo pueda enseñar en lo que yo pueda y dentro de mi debilidad y de mi fragilidad y de mi poquedad y de mi ignorancia, ayudar a sanar el alma, ayudar a leer la realidad con altura, con profundidad, enamorando de lo bello. Entonces, imagínense que en lugar de talar bosques, reforestamos los bosques, tan impensables. En lugar de votar pasado mañana a cualquiera que se presente a la votación, porque es de los míos o porque no es de los míos, sin saber lo que voto, hagamos una comunidad de votantes activos y no entreguemos nuestro voto a quienes lo van a malbaratar, a dispendiar, a dilapidar. Yo creo que es posible. Es posible aprender música. La música cura muchas depresiones. Musikos, en griego, es el que tiene trato con las musas. Por tanto, derrochar menos. Yo no necesito. ¿Cuánto es lo que no necesito?, decía Sócrates. Y lo poco que necesito, ¿qué poco? Lo necesito. ¿Ustedes necesitan tanto? Vayan a casa, agarren el closet y quemen los excedentes, que son muchos. No se lo den a los pobres, porque entonces aprovechan, ya que somos almas caritativas, para reemplazarlo comprándome nuevas camisas. No. Se puede vivir con muy poco, por todo lo alto. El consumidor es un devastador. Nosotros queremos ser creativos. Eso exige esfuerzo. Como dice el Eclesiastés, quien añade ciencia añade también cansancio, sufrimiento, dolor. Yo estuve, después de ser doctor en filosofía, 3 meses en Tubinga, Alemania, a ver si sabía distinguir entre el prólogo de Emmanuel Kant, primer prólogo a la crítica de la razón pura y el segundo prólogo a un mismo libro. Me vine sin entender nada. 3 meses echados a los cerdos. Pero volvería a repetirlo, porque ese intento hay que hacerlo, si se quiere saber filosofía.
¿Ustedes comprenden eso? La alegría del esfuerzo, del trabajo bien hecho, del no deberes sin derechos, no derechos sin deberes. ¿Verdad que lo entienden y les gusta? Pues aquí, llegados aquí, yo me acuerdo mucho de Hillel, aquel sabio judío, que se formulaba tres preguntas. Primero, hay que cambiar las cosas. Segundo, ¿quién lo va a hacer? Tercero, si nadie lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Y añadía, y si yo no lo hago, ¿quién soy yo? Faites atención. ¿Quién soy yo si digo que hay que hacer y no lo hago? Esto es fuerte, ¿no? Para que tengan un mínimo de dignidad. Ya está bien de exigir a los políticos, a los otros. ¿Y yo qué? Por lo menos intentarlo. Porque quien lo intenta no fracasa. Quien fracasa es quien no lo intenta. Quien no lo intenta ya tiene la batalla perdida de antemano. ¿No es cierto, hermanitos? Bien. Por tanto, vivir de otro modo, decreciendo y derrochando menos, y siendo protagonistas. Hacen falta toreros, gente que baje al ruedo a torear esa bestia. Porque no recuperaremos el orgullo de ser personas si no nos afrontamos a lo impersonal, si no nos enfrentamos a lo impersonal, a lo enemigo de la persona. ¿Vamos a pasar miedo? Pues claro. ¿Nos van a temblar las rodillas? Pues claro. Pero que nos tiemblen allí donde nos tengan que temblar y no en nuestra casa llenos de miedo, como conejillos asustados. Que nos tiemblen donde nos tengan que temblar. Yo vivir de rodillas no quiero. Por tanto, hay que recuperar toreando el orgullo de ser personas. Miren, ¿y esto cómo? En uno de mis libritos, que se llama 10 palabras clave para educar en valores, yo doy como 10 toques de atención sobre los siguientes términos. Lo primero, para cambiar todo esto hay que saber. Saber. El entendimiento alumbra como las velas, derramando lágrimas. Uno siempre sabe muy poquito. El que crea que sabe mucho es que le falta un hervor. Aquí, la verdad, hay que saber. ¿Y qué significa saber? Significa que hay que estudiar. ¿Y qué significa que hay que estudiar? Mi esposa y yo no vamos al teatro. A mi esposa y a mí nos gusta una serie de cosas, no podemos hacerlas porque vivir es elegir. No se puede dar rienda suelta a todos los gustos. Hay que elegir la viga esencial, ¿se acuerdan? El arquitecton. O sea, yo me miro a mí, soy hijo de maestros rurales, de una inteligencia normal y nada extraordinaria. Y a veces cuando me quiero bien me digo, Carlos, ¿a cuántas cosas has debido renunciar para escribir 300 pinches libros? Que en realidad no son tantos, que es uno, pero como la gente no los lee, le cambio el título y bueno, espero seguir triunfando. Es miserable lo que se enseña en las universidades, 4 cosas siempre las mismas, superficiales. Así como vamos a cambiar la historia. Saber. Pero la sabiduría
es la oscuridad de la que solo nos libera esa luciérnaga que llevamos dentro, que es el deseo de saber. Ya cuando deseas saber, 13 horas sentado yo, bueno, la verdad es que me resiento físicamente, pero prefiero vivir menos, porque para mí la vida no es lo más importante. Vivir años, acumular años por acumular, los agradezco, pero por encima de todo están una serie de valores del espíritu. Y quiero morirme habiendo enseñado algo de lo poco que sé. Es consumir menos vida. Consumiré menos vida mía porque moriré antes. Pero no lo cambio. Porque esta vida, para mí, que es biofílica y biogénica, o pretende serlo, que ama la vida dándola, porque solo se posee lo que se regala, es el valor superior. Regalarse. La vida como don. Saber. Querer. Hace falta querer. No basta con saber. Si sé mucho, no quiero darlo o no quiero estudiar, nos tienen que educar en la voluntad. Hay dos dimensiones del querer. El querer voluntad, que no es propio de épocas nihilistas ni de épocas relativistas. Para tener voluntad hay que tener una firme escala de valores por la que luchar y por la que dar la vida. Dentro, digo, del querer hay querer voluntad y querer amor, querer cariño. Como decías Agustín de Hipona, non intrator in veritatem ni si per caritatem, solo se entra a la verdad a través del amor. Solo. Si te enseñan a patadas no vale. A mí, cuando me han querido, he aprendido mejor. Quienes me han enseñado. Querer, en el doble nexo antecitado. Poder. Naturalmente no todos podemos lo mismo. Y sería una insensatez creerse que uno lo puede todo. Ni todos podemos lo mismo, ni todos podemos todo. La sabiduría de los maestros y el aprendizaje de los discípulos consiste en darse cuenta de cuánto puedo yo, cuánto puedes tú. Enseñar a poder, como ahora dicen, empoderar, hacer poderosos, para que el poder sea compartido. Poder. Lo que no es potencia es impotencia. Todos podemos mucho más de lo que nos creemos en principio. Ya no puedo más, lo hemos dicho 100 veces, pero sí podemos. Claro, que llega un momento en que ya no podemos. Esa es la sabiduría. Y ayudar a poder. El ayudar a poder tiene una palabra en griego que se llama sinergia. Saber, querer, poder. Deber. Ay, deber, qué palabra tan perimida, de tan mala prensa, aguafiestas, el deber. Pues mira, yo sé cómo ir al cine. Quiero ir al cine. Me gusta la película. Puedo ir al cine, tengo dinero. Pero no debo porque tengo que estudiar, porque mañana tengo exámenes. Sin el deber no hay hombre, no hay persona. No digo los deberes. Yo soy más bien anarquista y no me dejo fácilmente que me echen deberes para así porque no, los que ellos quieran, no. El deber de que yo me doy a mí mismo es para mí un verdadero movimiento de lo sagrado dentro de mí. El deber es sagrado.
Si no tengo deberes, puedo hacer lo que quiera. La juventud hoy, que es hija nuestra y por lo tanto a la que hemos aprendido enseñado muy mal, no quiere nada con los deberes, quiere derechos sin deberes. Esta es una gran lacra. Deber. Me voy saltando palabras, solo me quedan 2 para terminar. Esperar es otra palabra, o sea, esperar. Yo sé que seguramente de mi esfuerzo y de mi dedicación, con eso no voy a cambiar el mundo. Pero necesito hacer para no desesperar de mí mismo. De tal manera que si yo espero en mí y espero en ti, como decía Gabriel Marcel, si no desespero, seré invencible, aunque el mundo se me venga encima. Una persona con esperanza es indestructible, es militante. Hay que saber qué espera uno, porque si espera uno una banalidad, eso no es esperanza. Luego viene la palabra hacer. Todo este rollo que estamos soltándonos y con el que quisiera no haberles aburrido, no vale para nada si no hacemos lo que decimos. Yo ya no creo a la gente que habla, dice, pero no hace. Hace tiempo que no son mis amigos. Solo creo aquel cuya testimonialidad, el hacer, no es algo extrínseco al decir, sino que en el decir, intrínsecamente y de suyo, va implícito el hacer. El hacer no es un complemento del decir, es la esencia del decir. Si no hago lo que digo, soy un mal dito, un mal dicho. Y finalmente, por lo menos para mí, hay una palabra que es la palabra orar. Y yo soy un pobre hombre. Yo necesito aquel amor del que yo me pueda fiar desde siempre y para siempre, a pesar de mi desamor y de mi difiducia. Soy amado, luego existo. Qué bueno sería que existiera aquel ser cuya naturaleza consiste desde siempre y para siempre en amarme. Porque entonces, si ese ser existiera, yo sería inmortal. Porque su amor, desde siempre y para siempre, me rescataría de la contingencia y de la muerte. Gracias. Carlos, yo le quería pedir si nos puede hablar un poco del acontecimiento en la vida. Decía Maestre, como sabes, por eso seguro lo preguntas, el acontecimiento es nuestro maestro interior. Lo que solo acontece dentro no acontece. Mucha gente dice, ay, yo la conversión, yo con mi interior. Si eres tan profundo, ¿por qué no eres extenso? Hay mucha gente que todo esto lo lleva así para que se cree un santito y verdad y la conversión interior. Hay que hacer que eso acontezca en la realidad. La persona es un dentro que necesita un fuera y es un fuera que necesita un dentro. Si solo acontece la realidad en mi imaginación, eso no es una conversión, eso es una perversión. Lo puedo decir más alto, pero quizá no más claro. Hay que transformar las estructuras. El mundo, y me van a permitir la metáfora, el mundo es una montaña de mierda. Hay que agarrarla con las manos. Lo importante es no ensuciarse el corazón. Eso es el acontecimiento. Mi pregunta por ahí es un poco general y no sé si está muy en el tema. ¿Qué opina usted, por ejemplo,
hablamos de un cambio de estructuras, de cambio de sociedad. ¿Cuál es la postura de usted frente al marxismo o las experiencias socialistas que se han dado hasta ahora? Bueno, el marxismo fue necesario pero insuficiente. Necesario pero insuficiente. Insuficiente primero porque traicionó al propio marxismo. Finalmente se convirtió no en una dictadura del proletariado, sino en una dictadura sobre el proletariado. Y esto es triste. Y segundo, porque olvidó la conversión interior, olvidó la persona. Pero fíjate la influencia que ha tenido en el mundo. Todo el mundo era marxista. Nací en el 44, después de Cristo, pero en el 44. Y bueno, hemos vivido la divinización de Marx o Menox. Bien. Y yo, la verdad, sabía que eso era falso. Del mismo modo que he vivido un cristianismo empalagoso, de interioridad, de gente egoísta, casposa, que no han querido transformar las estructuras. Y así hemos andado entre Escila y Caríbidis, que justamente eso constituyó la lucha de Manuel Munier, contra ese falso interiorismo y contra ese falso exteriorismo. ¿Qué es más fácil, cambiar el exterior o el exterior? ¿Por dónde comenzar? Cuando me hacen esta pregunta, que tú no me haces, porque sé que sabes por dónde hay que comenzar, yo digo que a la vez. Porque si yo quiero cambiar primero dentro, es imposible que yo cambie primero dentro. Imagínense que aquí todos estamos fumando y venga a fumar, Aunque yo no fume, y yo al final termino tabacoso, con tabacosis. Claro, porque esa frontera, esa membrana ilusoria e intangible que separa lo interno del interno es falso. Y a la inversa, ¿cómo puedo yo ser un buen comunista si te digo que te quiero, pero lo único que quiero es llevarte a la cama? O sea, es a la vez. Pero esto no se le ha metido en la cabeza. Yo soy católico, pero eso no se le ha metido en la cabeza a la gente de Iglesia por lo general. Por eso muchos están pidiendo por la conversión de este Papa. Muchos católicos, claro. Los más repugnantes. Que se convierta porque es comunista. ¿Cómo va a ser comunista si es argentino, che? Y gracias, Carlos, por tus palabras y cargadas de emoción y de vida, que sé que es así. Pero eso no quita que me animo a cuestionar algunas cosas y veo algo que veo repetido en muchos ámbitos hoy, que es cierto mito que influye directamente en cómo entendemos la economía y la ecología y demás, que es esto el mito que se puede de suma cero, que tenemos cierta riqueza limitada y que cuanto más tiene uno, menos tiene otro, cuanto menos tiene uno, más tiene el otro, y que en la realidad no solo históricamente muestra no ser cierto, porque la cantidad de riqueza crece tanto proporcional como cuantitativamente, sino que además desconoce completamente la creatividad humana a la hora de generar mayor riqueza donde antes se generaba menos. Yendo a caso concreto, o sea, la productividad de la tierra hoy en día aumentó. Entonces, si decimos, por ejemplo, que es el caso que ya había escuchado esto, de si todos quisiéramos vivir como en Estados Unidos no se podría porque no alcanza la tierra, estamos asumiendo que la tierra hoy produce lo mismo que mañana y produce lo mismo que ayer. Y hoy la tierra no produce lo mismo que ayer, sino que produce mucho más que lo que antes se producía en la misma cantidad de tierra. Entonces, o sea, creer en que la cantidad de bienes es limitada y ya está determinada, para mí cae en un materialismo que no sé qué tanto se puede compaginar con un humanismo que tome en cuenta el poder creativo del hombre. Y que al mismo tiempo nos lleva a caer en el maltusianismo, porque si la riqueza es limitada,
una persona más en el mundo nos hace más pobres en vez de más ricos. Y a mí me encantaría pensar que más gente es mayor riqueza y no mayor pobreza. Entonces, trayendo un poco ideas de mis estudios, pienso en una propuesta de Bergson que frente al avance de la materia y de la técnica y del desarrollo material, no propone ir en contra de eso, sino sumarle a eso un impulso espiritual, digamos, un plus espiritual que acompañe el plus material, pero que no vaya en contra del plus material. Muy bien. ¿Qué opinas sobre esto? Te agradezco mucho. Te agradezco mucho. No puedo estar más en desacuerdo, pero eso es bueno, ¿no? Uno de los dos lleva razón y soy yo, o sea que no te preocupes. A ver, respecto de los bienes naturales, no todos los bienes naturales son reponibles. El petróleo se acaba. Me gustaría que por lo menos eso lo repensaras. Bueno, el petróleo, la atmósfera si se ensucia no puede respirarse. El agua si se deteriora nos falta. Hombre, todo en la naturaleza está sometido a maltrato y a limitación. De suyo es un planeta finito, limitado, no es ilimitado. Ni siquiera el universo entero sabemos si es ilimitado. Por tanto, modera, si puedes, tu beatitud optimista respecto a la riqueza del planeta. Segundo, yo no solamente hablo de producción, my dear, yo hablo de reparto también. Si yo no quiero que se produzca, ya he dicho, estoy en favor del decrecimiento del consumo, pero que se reparta. Si esta parte no me he sabido expresar en ella, pues es un defecto mío. Pero sí me gustaría entonces repararla ahora resaltándola. Claro, es que no todos podemos tener un coche, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, porque solamente para la chapa de los coches se acabarían el campo. Y solamente para mantener esos coches, el petróleo, la nafta, eso se acabaría pasado mañana, si fuera el parque móvil ilimitado. Yo no sé dónde has estudiado lo contrario, pero creo que lo que digo es de sentido común. Denuncia a esos maestros que te están enseñando esto. Llévalos a la cárcel. Espera. Reducir el consumo también implica reducir la producción, con lo cual se reduce también el... Bueno, ¿y qué? No. Esa es otra... Bueno, no te voy a dar la palabra, pues no acabaríamos, si me lo permites. Cuando tú lees una conferencia, extraordinaria, no es por ser... Guille es miembro del instituto que sí, como y hoy si nos va a acompañar en la cena, así que van a poder seguir desarrollando No, todo lo que... pero Guille, con todo cariño, te digo esto con todo cariño. Es decir, es que hay producción de otros bienes que no son solo de consumo, por ejemplo, los bienes de la música. Eso da mucho trabajo. Si la gente estudia música, la cantidad de puestos de trabajo que se crean. Bueno. Y lo último ya no me acuerdo porque no quiero ensañarme contigo, pero soy frágil de memoria, no sé. ¿El impulso vital de Bergson? Bueno, lo del impulso vital. Luego hablamos del impulso vital, que de eso sí que sabes tú más que yo seguro. Otro optimista como yo, Gracias. que incluso estoy más de acuerdo con él que con usted, pero me voy a meter con el tema de la ruina axiológica. Se hablaba de que no había valores profundos y la pregunta va al hecho de cómo le podemos poner la etiqueta de profundo a un valor con esta visión que planteaba que es cierto del relativismo que se vive hoy en día. Sí. La persona que es relativista tal vez no sabe que es relativista y está convencido de que sus valores son realmente profundos. Sí. ¿Con qué argumentos le podemos decir que sus valores no lo son Muy y bien. estos sí? Profundus, etimológicamente significa ir hacia lo hondo. De manera que una persona que es superficial, por su manera de vivir, de enfocar la vida y todo, no es profunda. Entonces se la lleva el viento, se la lleva la moda. ¿Y cómo le digo yo a un relativista que está equivocado?
Pues si un relativista dice, afirmo absolutamente que todo es relativo, se está equivocando, porque está absolutizando su afirmación de relativo. ¿Te parece poco? Entonces, un relativista es un descarado ignorante. Descarado porque afirma más y en contra de lo que quiere demostrar. Lo siento, que estudie más. Yo advierto que usted reivindica y exhorta. Reivindica a la persona y también la exhorta. Claro. El mensaje de la exhortación, Sí. el mensaje que usted como filósofo nos transmite, más allá de la crudeza de su pensamiento y lo patético de la realidad que describe, me gustaría que me diga con toda sinceridad, que abra su corazón y nos diga esa exhortación que usted nos transmite. Sí. ¿Necesariamente parte de una reivindicación o usted necesita reivindicar previamente para convencerse que es posible la exhortación? Todo es exhortación, incluso aquel que me dice no exhortes. Ojo, que el lenguaje paranético exhortativo es inevitable porque la vida es afirmación. La afirmación es exhortación. Esto digo un poco dialécticamente de entrada, ¿no? Dialécticamente en el buen sentido, ¿no? Es decir, el que no afirma está muerto. Bueno, dicho esto, ¿cómo distinguir en esa pregunta tan profunda? ¿Cómo distinguir? Yo digo que según he ido descubriendo cosas racionalmente, las he ido defendiendo más vehementemente. Pero a la vez sé que mi punto de partida no es la sola razón fría, sino que desde unas ciertas convicciones de fe, de historia, de familia, he ido descubriendo razones. Yo hablaría de causalidad circular. O sea, son los afectos los que te llegan a una razón, la razón se alimenta de afectos y eso nos pasa a todos. El propio Federico Nietzsche decía que la gramática es teología. Nietzsche era un poco susceptible de ser acusado de creyente, porque la gramática es afirmación, sujeto-predicado. Incluso la negación es una afirmación. Y decía él, por la afirmación se va a la teología. Es que en eso estamos todos igual, creyentes y no creyentes, más flemáticos o más vehementes, ¿verdad? Hay una carga emocional en la razón y una carga racional en la emoción. A eso he dedicado el menos malo de mis libros, que se llama Razón Cálida. Yo tengo como una confusión, si bien adhiero a todo lo que usted dijo, no entiendo cómo se puede llegar a esa priorización de la persona en un mundo que está tan dividido desde la parte religiosa. Es decir, a la luz de las religiones orientales, cuán difícil es llegar a eso que usted propone, cuando la religión marca verticalmente a la persona y adhieren ciegamente a lo que dice esa religión, que generalmente, tal vez en las partes orientales, no prioriza a la persona justamente. ¿Cómo se lleva a cabo esta idea que usted tiene, si no es un poco difícil de realizar a nivel mundial? Muchísimas gracias de nuevo a todos, Yo mismo, perdone que me cite, pero he escrito un libro así de gordo que se llama Religiones, porque he sido catedrático de Historia Comparada de las Religiones en la Universidad Complutense. Y mi primera obligación es ponerme en negro con los negros y en budista con los budistas, y no situarme fuera desde mi fe, prejuzgando de antemano a las demás. Es verdad. O sea, eso que llaman religión no se puede aplicar a todas las religiones. El budismo, el hindú-budismo, el budismo es una herejía del hinduismo, el hindú-budismo niega totalmente la afirmación. El punto de partida del hinduismo es no, no, neti, neti.
¿Por qué? Porque la afirmación da dolor, dice Buda en el Sermón de Benares. Todo lo que tú defiendas te da dolor o te deja insatisfecho y quieres ir más lejos. Entonces la sabiduría búdica consiste en retrotraerse, eliminar el fardo del sí, hasta alcanzar el nirvana, que sería ni el sí ni el no. Muy bien. Todo lo contrario a esto, estos son las religiones que yo denomino transpersonalistas. Frente a estas están las religiones personalistas, que son las proféticas clásicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, aunque hay muchas diferencias entre ellos. Estas son las religiones del realízate, afirma, lucha, busca un sentido. Son las religiones del sí. Y entre ambas no hay nada en común. Eso hay que decirlo. Es decir, religión solamente lo son las que afirman el sí. Religión significa religación, las otras no son religiones. No digo que sean mejor o peor, pero son dos cosas distintas. Entonces, la gran dificultad es poner en diálogo, yo no lo he logrado nunca en muchísimos foros internacionales, lo cual no ha impedido que nos queramos y que nos reconozcamos. Nunca he logrado hablar en serio con un budista, porque el budista tiene la obligación de no creer en nada. Porque si cree en algo ya es el principio de la degradación de la fe en él. Bueno, esto es por una parte. Por otra parte, yo no creo que la religión marque de una manera absoluta. Si a mí me marcara así la religión, yo no sería creyente. No sé otros, pero yo he estudiado la religión y estoy dispuesto a pasarme a otra religión si encuentro que la otra satisface más mi deseo de vivir. Lo digo de verdad. O sea, yo me haría budista si yo entendiera en un momento de mi vida que el budismo es mejor que el cristianismo. Además, no creo que sea posible la vivencia de una religión sin libertad. Si se vive sin libertad, no es religión, es barbarie. Entonces, aunque haya mucha gente que viva la religión bárbaramente, de forma bárbara, eso sería la negación de la religión misma. O sea, el fundamentalismo islámico no sería una religión. Exactamente. El fundamentalismo es la carencia de fundamento. No hay de qué. Quisiera preguntarle qué piensa del budismo japonés, del movimiento mundial por la paz llamado Kosan Rufu. Sí, está muy bien. Son derivaciones ecuménicas. Todo lo que sea ecuménico me parece bien, pero todo lo que es ecuménico tiene un defecto. Y es que todos somos muy buenos y no mostramos las diferencias. A mí un diálogo que no muestra las diferencias no me parece un diálogo. A mí me parece una diplomacia. Yo cuando he hablado con otras religiones y con gente, voy fuerte, duro y a la cabeza. Y eso espero que hagan conmigo, con todo amor. Porque si no, al final acabamos en una academia filosófica, ¿verdad? La academia de Platón, donde todos los perfiles compatibilizan, donde todos los pareceres son conjugables, donde no hay disarmonía ni disformidad, y eso no es así. Hay que respetar al otro en la diferencia, pero sin dejar de reconocer la diferencia. Aprovechando la presencia en la sala de don Julio Bárbaro, quizás yo lo quiero invitar a un comentario. Julio siempre se ha reconocido dentro del humanismo, ha sido un militante político de larga trayectoria. Me gustaría mucho, porque él ha tenido amigos cercanos al pensamiento de Munier, si quisiera hacernos una reflexión de la política y el humanismo, muy breve, aunque sea para escuchar su voz. ¿Dónde está don Julio? No, simplemente en el año 63, la mayoría no habían nacido, la universidad tenía dos grandes sectores, la FUA, que era de formación marxista, y el humanismo, éramos nosotros los católicos o cristianos,
que nos regíamos por 3 pensadores: Emmanuel Mounier, Teilhard de Chardin y el padre Lebret. Y ganamos las elecciones y pusimos un rector que era don Julio Olivera, un personaje maravilloso, de gran talento, que murió el año pasado. Simplemente esa historia pasó, ahora estamos tratando de escribir, pero leíamos Esprit, digamos, eso fue muy fuerte. Después van a venir Sartre, Malraux y Camus, esa será nuestra división del pensamiento francés. Pero Mounier, el personalismo, fue clave en aquel momento, desgraciadamente. ¿Y Maritain, te pregunto? Maritain lo leíamos lo más católico, pero ya era más ortodoxo. Entre Teilhard de Chardin y Maritain la distancia es grande. Preferíamos Teilhard. Después de eso no quedó nada, el pragmatismo se arrastró todo. Pero tengo un buen recuerdo, pusimos 2 rectores y bueno, después la dictadura terminó. Es una historia, nada más que eso. Oye, te necesitamos, ¿eh? Toda esa lucha es nuestra. Me gustaría saber tu opinión, Carlos, sobre la inteligencia artificial o esta boom de la tecnología, digamos, ¿qué consecuencias puede traer para el hombre? No sé nada, lo siento. Y no sé si lo van a preguntar, pero creo que todos querrían saber qué opina Carlos Díaz del Papa Francisco. No, mira, yo la verdad es que me intereso poco por los papas, sinceramente. Yo creo que todo laico católico debería estar bien formado y tener una posición seria, estudiar teología, y no deberíamos actuar por delegación o por dictado. Que viene el Papa, un montón de gente rompiendo los parterres de las avenidas y luego ir a tocarle el trasero a la chica en la discoteca. De ahí van. Yo, mira, yo soy seguidor de Jesús de Nazaret, dentro de la Iglesia, que es lo mejor que me ha pasado y es donde quiero morir. Conozco sus defectos, que son los míos, pero allí he recibido la gracia, el perdón y mi formación. Ahora, los papas, pues ¿qué voy a decir? Tienen su opinión, son importantísimos, son la cabeza de la Iglesia, de la que yo formo parte, pero yo no dudaría en discrepar de un papa como he discrepado de muchos otros, y aquí estamos. Hoy me siento de Bergoglio más cerca que de ningún otro, hasta ahora. Eso es lo que puedo decir. Carlos, lo que la mayoría de algunos católicos en Argentina le critican al Papa Francisco no es su supuesto comunismo, sino su tolerancia con sistemas populistas. ¿Sí? En España ustedes tienen un ejemplo, digamos, que es muy público, que es la influencia de Podemos. ¿Sí? Entonces yo quería saber tu opinión, ¿sí? Si han colaborado en algo las ideas populistas en vitalizar o revitalizar el concepto de persona, ¿sí? Porque esto genera mucha confusión, a veces con un ingenuo sensibilismo, ¿sí? De creer que el rescate de la persona está en esas ideas. Entonces, un poco el desagrado de mucha gente con el Papa Francisco es eso, ¿sí? Entonces yo quería saber tu opinión. Bueno, mi opinión no es más que una opinión. Yo no tengo palabras de vida eterna, pobre de mí, pero sí estoy de acuerdo con ella. Antes dije que hay que actuar urgentísimamente en lo ecológico y también en lo social. Es decir, este hombre ha ido muy adelante, yo lo quiero, pero tiene que pisar el acelerador, denunciando los populismos y esas complacencias. O sea, es que Jesús lo hizo. Es que Jesús lo hizo y yo a quien tengo que mirar es a Jesús. Lo siento si a alguien no le molesta mi respuesta, pero yo no estoy para complacer a nadie. Pero mi pregunta era si podés rescatar algo del pensamiento populista que se generalizó en los últimos 10 años acá y que, bueno, y que en España mismo ahora tiene mucho... Yo soy, respeto a mí mismo, maximalista. Yo prefiero apostar fuerte aunque me cueste la vida. Pero con los demás soy
ni siquiera minimalista, soy infimalista. El resto que lleve su camino, aunque sea muy pequeño y casi perceptible. Más vale algo que nada. Eso es lo que yo pienso. Respecto del Papa y respecto de la Iglesia y respecto de mí mismo y respecto de todo. O sea, yo creo que el mal es tan profundo en el hombre y en la sociedad, en los niveles que he citado, que ya no basta con lo que se dice, sino que hace falta apostar más en el orden del seguimiento de Jesús. Yo, por ejemplo, mi mujer da la comunión en la iglesia y yo leo, yo soy lector, ¿no? O sea, que somos gente de iglesia, por lo menos hipócritamente, ¿no? Bueno, yo le digo a mi párroco, oye Lucas, ¿por qué no ponemos ahí un cartel a la entrada que ponga que no entren aquí los que tienen más de 2.000 euros de renta per cápita? A ver qué pasa. Y no, ahora uno de los más jóvenes, bueno, mi mujer es de la más, y yo de los más jóvenes de mi iglesia. A veces me he puesto en la puerta contando a ver cuántos iban, mirando solo los pies. Bueno, ya no, los trípedos han aumentado con el bastón, pero ahora ya hay tetrápodos que van con el... Si nos estamos muriendo de viejos es un cristianismo de mantenimiento, oiga. No, yo así no. ¿Por qué sería buena la idea de que aquellos que tengan más de 2.000 euros de renta no entraran o se los desafiara al menos de ese Pues modo? porque debían compartirlo. Ya está, que ya está bien. Esan epitu autoca y tapantacoina. Estaban en torno al mismo y tenían todas las cosas en común. A nosotros, los cristianos, Cristo no nos gusta, por eso hacemos lo contrario a lo que Él dijo y volveríamos a matarlo. Pues que no te enfades tampoco. No me enfado, hombre, pero es que esto tan elemental, somos de un hipócrita cualificadísimo. A ver, ¿hacemos algo de lo que decía Jesús? ¿Cuántos de ustedes han ido a la cárcel por seguir la causa del reino? Nadie, ni yo tampoco. Los primeros cristianos iban todos a... Pero ustedes, ¿a qué juegan? ¿A hacer que Jesús diga lo que ustedes quieren? Ustedes conocen la leyenda del gran inquisidor. No estoy enfadado, es mi manera de... Perdónenme y con todo respeto, pues en Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, en esa novela hay un apartado que es durísimo. Llega Cristo de nuevo a la tierra y se va a España, a Sevilla en concreto. Los sevillanos son muy alegres, llega Jesús, todo el mundo allí dándole abrazos, besos, pero bueno, Jesús va haciendo poco a poco espacio y vuelve a lo mismo, vuelve a besar a los leprosos, vuelve a comer con las prostitutas, en fin, vuelve a predicar, hay de los ricos, etcétera, ¿no? Y va como él es, ¿no? Va sucio, sin ducharse, en fin, con las alimañas pegadas al cuerpo, porque no tenía más que una túnica y dormía en los caminos. De repente, los demócratas cristianos, que son los que están gobernando allí, dicen, oye, Jesús, mira que tú eres nuestro patrón, hombre, ¿cómo vas a ir así con esos pelos por la calle? Hazte un poquito, peínate mejor, lávate más, si no, no nos van a creer a nosotros. No vayas con esa gente que te van a matar. Bueno, pues Jesús sigue a su tran. Entonces, llega un momento en que lo meten en la cárcel, claro. Los demócratas cristianos, estoy hablando, ¿no? En la cárcel. Y en ese momento, Dostoyevsky da un paso más, un impulso narrativo, y presenta a Cristo en la cárcel y le va a ver el gran inquisidor. Pues que es un jesuita, bueno, será por casualidad, un jesuita mayor, muy buena persona, que le quiere a Jesús, pero le regaña, oye tú, pero hombre, eres un joven que no te das cuenta de que otra vez te van a matar, tienes que aprender de la preciosidad, muchas gracias, pero qué hermosos son esta familia, te felicito. Bueno, que te van a matar, tal. Y en ese momento, que está el gran inquisidor echándole la bronca al pobre Jesús, pero con cariño, pues al fondo están teniendo lugar la Eucaristía en la Catedral de Sevilla y se oye, este es el cuerpo de Cristo, esta es la carne de Cristo. Jesucristo entonces,
en ese momento culminar, abraza al jesuita, lo besa y este huye despavorido y así termina. Yo reconozco eso mucho en nosotros, por lo menos en mí. O sea, pero mentirle yo a Dios si Él sabe. Si Él sabe lo que dijo y sabe lo que yo soy y lo que yo hago. Yo no quiero vivir, como decía Munier, un cristianismo de adormidera. No. No quiero un cristianismo de sentido común, si este va contra el amor. Ustedes sabrán lo que hacen, pero si no lo hacen así, irán todos al puñetero infierno.